Este, yo que antes una sugerencia para la próxima lectura metodológica, no sé si agarramos uno de los prólogos que escribe Engel a la miseria de la filosofía, donde da un panorama muy bueno de lo que nosotros repetimos una cantidad de veces a lo largo del ciclo del primer capítulo acerca del problema de la relación entre el dinero y la mercancía. Entonces, no sé si sabes cuál es o pegarle una revisada para ver qué te parece para que en la Sí, próxima sesión lo habilitemos. perfecto, no, sí, está buenísimo, sí. Y Igual uno de trabajo asalariado y capital está buenísimo. también. Quedamos entonces pendientes para el domingo con mi, ¿cómo es que se llama? Mi turno del, a ver, aquí la tengo. Con, Exposición del capítulo 3. bueno, empecemos. Un poco de contexto. Esto es la publicación. Contiene en sí contiene lo que tú, Antonio, como dos partes, como como los dos primeros capítulos, como hasta la parte de los metales preciosos, hasta la parte en que estamos Sí, ahora, ¿no crees? ¿No creerías tú? Pero que tiene un prólogo e incluso tiene partes que no es, que están en los que está desarrollado de un modo diferente a como está en el Capital los mismos temas, los temas como por ejemplo la mercancía, el trabajo abstracto, el fetichismo de la mercancía, que Marx no vino a consolidarlo como un texto definitivo, sino hasta la segunda definición, porque antes lo conseguía como la primera parte o sea, lo metía en la primera parte de los tres primeros capítulos sobre la mercancía en sí, sobre la forma de cambio en general. Entonces empezamos. No sé si leo yo, lees tú, Antonio. lo gustes, lo gustes. Ok, compañeros, se oye bien, Tix, Yuri, ¿están ahí? Sí, sí se escucha bien. Ok, listo. Empiezo. Dice Marx, contribución a la crítica de la economía política, el prólogo. Consideraré el sistema de la economía burguesa en la siguiente secuencia: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior, el mercado mundial. Bajo los tres primeros investigaré las condiciones económicas de vida de las tres clases en las que se divide la sociedad burguesa moderna. La relación entre los otros tres rubros salta a la vista. La primera sección del primer capítulo, que trata del capital, consta de los siguientes capítulos: la mercancía, el dinero o la circulación simple y el capital en general. Los dos primeros capítulos constituyen el contenido del presente fascículo. Todo el material se halla ante mí en la forma de monografías escritas en periodos muy distanciados entre sí y destinadas a mi propia comprensión del asunto, pero no a su edición, y cuya elaboración coherente según el plan indicado habrá de depender de circunstancias externas. He suprimido una introducción general que había esbozado, puesto que ante una reflexión más profunda me ha parecido que toda anticipación de resultados que aún quedarían por demostrarse sería perturbadora, y el lector que esté dispuesto a seguirme tendrá que decidirse a remontarse desde lo particular hacia lo general. Por ello, ¿acaso sean oportunas aquí algunas indicaciones acerca de la marcha de mis propios estudios político-económicos? Sabemos que esa introducción de que habla Marx ahí existe, creo que se conserva y la colocaron como introducción a los Grundrisse, si no estoy mal, ¿cierto? En la que habla acerca del método de la economía política en estricto. No sé si estoy bien, Antonio, no sé si estás enterado del tema. Se puso como prólogo de los Grundice, como el inicio de los Grundice, pero luego también se ha separado como un libro aparte, Sí, donde yo, habla un yo poquito del en mi método. época de estudiante lo conocí en un librito chiquitico, ahí fue donde me enteré de eso, pero no alcancé pronto a saber si lo volvieron a reeditar en alguna otra parte o cómo.
como sacan ediciones todos los años y hasta donde se están trabajando en la Unión Soviética, perdón, en el Instituto Omega, en el Instituto Marx y Engels, están trabajando en una superversión, como tratando de editar todo lo que escribió Marx durante su vida, que abarca cosas que uno ni siquiera se imagina a veces. No sé si han enterado que una vez Engels se enfermó y Marx y le diagnostican diabetes o hipertensión, algo así. Marx dice, no, eso diagnóstico equivocado. Se va al British, allá a su biblioteca predilecta, y se hace, hay como 1000 páginas de apuntes sobre medicina, solamente como para darle una segunda opinión a Engels de que él no tenía diabetes, ni mucho menos. Nunca supe en qué terminó eso, no sé si sí tenía o no tenía el fin, pero eso a que se refiere Marx ahí cuando dice: tengo ante mí en la forma de monografías escritas todos los materiales y los estoy reorganizando. Bueno, entre esas monografías se han encontrado textos sobre antropologías, textos sobre matemáticas. Hace poco salió una edición sobre las matemáticas de Marx, que estuvieron criticando por ahí los conocidos en el tema, diciendo que Marx no tenía comprensión de lo que en el cálculo diferencial es, si no estoy mal, una ecuación, una algo del cálculo diferencial. Es decir, que ni siquiera en Marx hay apuntado la crítica como para que se vayan enterando. Bueno, Marx va a dar, a partir de aquí, va a ser una especie de mini biografía de sus propios estudios, como para dar conocimiento de lo que a grandes rasgos se va a llamar, y que todavía vive entre nosotros, materialismo histórico. Dice Marx: mi carrera profesional ha sido la del derecho, aunque solo la he ejercido como disciplina subordinada junto a la filosofía y la historia. Durante los años 1842 a 1843, en mi carácter de director de la New Rheinische Zeitung, me vi por vez primera en el compromiso de tener que opinar acerca de lo que han dado en llamarse intereses materiales. Los debates de la dieta renana acerca del robo de leña y el parcelamiento de la propiedad de la tierra, la polémica oficial sobre la situación de los campesinos del Mosela, iniciada por el señor von Schapper, a la sazón gobernador de la provincia renana, con la Rheinische Zeitung, y por último debate sobre el libre comercio y los aranceles proteccionistas, me brindaron una primera ocasión para ocuparme de problemas económicos. Por otra parte, en aquella época en la cual la buena voluntad de seguir adelante compensaba en gran parte los conocimientos técnicos, se había tornado perceptible en la Rheinische Zeitung un eco con un débil tinte de filosofía del socialismo y el comunismo franceses. Yo me declaré contrario a esa chapucería, pero al mismo tiempo, en una controversia con el Allgemeine Ausburger Zeitung, confesaba lisa y llanamente que los estudios que había realizado hasta el momento no me permitían arriesgar juicio algunos acerca del contenido de las corrientes francesas. Por el contrario, aproveché ávidamente la ilusión de los gerentes de la Rheinische, de la revista donde trabajaba Marx, quienes mediante una posición más atenuada de ese periódico creían poder hacer retrogradar la sentencia de muerte que se había dictado contra él mismo Por el contrario, aproveché ávidamente la ilusión de los gerentes de la revista, quienes mediante una posición más atenuada de ese periódico querían retardar la sentencia de muerte que se había dictado en contra del mismo. Y aprovecha Marx para retirarse de la escena pública hacia su gabinete de estudios, dice. Y ahora aquí está la parte que nos interesa y por la que nos hemos reunido hoy técnicamente. La primera tarea que emprendí con el objeto de resolver las dudas que me asediaban fue una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Un trabajo cuya introducción apareció en los cuadernos franceses alemanes
en los cuadernos franco-alemanes editados en París en 1844. Mi investigación desembocó en el siguiente resultado, de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse el desarrollo general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones de vida cuya totalidad agrupa Hegel según el procedimiento de los ingleses y los franceses del siglo XVIII bajo el nombre de sociedad civil, pero que era menester buscar la anatomía de la sociedad civil era en la economía política. Comencé en París la investigación de esta última, prosiguiendo en Bruselas hacia donde había emigrado como consecuencia de una orden de expulsión del señor Guizot. ¿Alguien quiere comentar algo? La parte específica, la siguiente, en la que dice el resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse el desarrollo general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida, conocidas por la filosofía como una totalidad, concebida también como sociedad civil. Antonio, Yuri, Tix. Sí. Bueno, yo voy a comentar respecto al... Déjame, ya te desilencié. Respecto a que Marx obviamente inicia no siendo un conocedor de la economía política. Es algo que ya se ha repetido muchas veces, sin embargo, vale la pena plantear cómo él va haciendo su desarrollo también de estos como campesinos del Mosela, los que estaban, según entre comillas, robando leña, y que el propio gobierno o el Estado ahí no les permitía ni siquiera ir a buscar leña porque pues, estaba prohibido según tomar leña de ahí de un bosque o sí, me parece que era de un bosque cercano. Entonces Marx va planteando en base a los problemas de la realidad material, viendo dónde está ese fundamento de lo que él o Hegel, al menos tengo entendido, lo veía de otra forma. Él decide estudiar a Hegel en cuanto a, no sé si es su primer texto que estudia de Hegel, ahí sí no tengo el dato, la filosofía del derecho, pero sí hay una crítica de Marx a la filosofía del derecho. Lo que yo hago en este desarrollo es, yo lo veo de esta forma, planteando de que somos todos los filósofos, o no todos, pero al menos los que tratan de naturalizar la libertad, nos dicen, somos libres y eres libre, naces libre y la sociedad es libre. Entonces, cuando tú partes de ese supuesto de que eres libre, pues ya no te preguntas ni siquiera, ves como fallos o pequeñas distorsiones del sistema lo que hace el Estado. Y Marx dice, hay que ir a la raíz, hay que ser radical es ir a la raíz. Hay que buscar el fundamento en la economía política. Claro, aquí nosotros que estamos siendo apenas conocedores de estos textos o que los estamos tratando de estudiar, nos preguntamos por qué existe la explotación, por qué hay ricos, por qué hay pobres, etcétera. Pero igual esas preguntas se le habían hecho otros filósofos antes de nosotros. Esas preguntas ya estaban planteadas incluso desde Aristóteles, que termina luego ahí naturalizando, a mi entender, naturalizando la esclavitud. Entonces Marx, que había leído Aristóteles, había leído muchísimo. Rousseau, sí, exactamente, Rousseau también, que termina, hacia ahí iba, de hecho, hacia Rousseau, de que dice, bueno, pues hay un contrato social, somos libres,
libre y voluntariamente decidimos tener un contrato social. Marx no se queda con eso, no se queda porque si ya criticó a las robinsonadas de la economía política clásica, pues igual va a criticar a Rousseau en el aspecto de que no es la sociedad civil o el Estado el que tiene la potestad de decidir sobre los seres humanos, sino que el Estado es un producto de estas relaciones económicas. No sé, al menos hasta ahí como lo voy entendiendo, a lo mejor me divagué demasiado, pero igual adelante Kix o Yuri, quien quiera comentar algo. ¿Algún comentario? No, porque no es una divagación, de hecho es lo crucial, es de cómo se da el giro hacia una lectura materialista de las formas jurídicas y las formas del espíritu, dice Marx. Porque hasta ese momento las formas jurídicas, por ejemplo, tal como tú lo has mencionado, la libertad, por poner una forma jurídica, que la libertad es una especie de derecho civil, del cual se desprenden una serie de que puede incluso concebirse como una ley orgánica, como algo que determina el principio de la arquitectura de una sociedad o de la arquitectura de una constitución política. Y aquí vemos que lo que menciona Marx es que estas formas, uno tiene que entender que estas formas jurídicas y estas formas políticas en general siempre se concebían con arreglo a sí mismas. Siempre su análisis partía de ellas mismas. ¿En qué sentido? Se estudiaba, por ejemplo, la libertad con arreglo a su lógica interna, con arreglo a si respetaba la lógica, las leyes de la perdón, si el principio de libertad respetaba las leyes de la lógica, si tenía alguna relación con alguna relación de determinación respecto de la realidad, por llamarlo de algún modo, pero nunca se les ocurría, o por lo menos no lo hacían de una forma científica, que esto es lo puntual, ver estas formas tales como los derechos, la estructura de la sociedad que se plasma en una constitución política, o la ideología de una época. A nadie se le ocurría derivarlas de la estructura económica de la sociedad civil. Era como una especie de horror vacui, como se llama, ya que está hablando Antonio Aristóteles, como cuando los griegos le temían al vacío, a la idea del vacío, el horror vacui de no pensar la nada. Y frente a aquello, ese principio de la escuela de los eleatas, encabezadas por Parménides, los megáricos, de que solo el ser es y el no ser no es, y que eso implicaba un problema porque no se puede predicar entonces, como para dar así una rápida digresión filosófica. En esa época era como difícil pensar que se podía predicar algo diferente de la cosa misma. Como por ejemplo, cuando yo digo Sócrates es un hombre, pues estoy añadiéndole un predicado que no le pertenece por definición a la esencia. Y entonces se debatían los griegos con el problema de si la predicación era un acto necesario para la filosofía, el discurso. Obviamente hoy en día ya nos parece algo ordinario, pero en esa época había ese horror hacia la predicación, por dar un nombre, por dar un tópico, porque nos llevaba hacia el vacío, nos regresaba a la lógica de los sofistas, a la autorrelación del discurso consigo mismo y esa confusión, y por tanto no era posible pensar
el ser como algo que se predicaba de otra cosa, como algo predicable, sino que se tenía una concepción inmediata de él. Así pasa entonces con estos pensadores, estas escuelas jurídicas, porque son escuelas jurídicas. Recuerden que el derecho surge primero que la economía política, que no se atreven a pensar sus categorías más allá de la definición que les entrega la sociedad. Las categorías jurídicas, las categorías políticas, o mejor dicho, como le llama Marx, las formas, estas formas no se analizaban con arreglo a elementos externos, sino que se analizaban en términos absolutos. Hegel, entre otros, hacía el mismo procedimiento. Hacía que el pensamiento, llamémoslo, claro, Hegel tiene una definición más refinada de pensamiento, y la sociedad, el ser, llámenle por ahora el ser para no entrar en confusiones terminológicas en estos momentos, eran uno. Los dos habitaban, había una identidad entre ambos, pero esa identidad estaba en el pensamiento. Entonces, la forma jurídica era idéntica a su expresión real. La idea de la forma jurídica era idéntica a la expresión real, para dar aquí una especie de rodeo acerca de esa filosofía. Nunca se deducía la forma jurídica a partir de la realidad, sino que la forma jurídica constituía la realidad. Constituía la sociedad civil, determinaba el lugar donde aparecía. Definía, por decirlo de algún modo, las coordenadas del marco, de la estructura en que surgía. Pero nunca se ocurrió trastocar los términos y colocar primero a la sociedad civil, a las dinámicas de la sociedad civil, a cuyo registro, cuya ciencia encargada es la economía política, y de ahí mostrar cómo surgían esas formas. Porque es que ambos estudios estaban, por así decirlo, separados. Si se estudiaban las formas jurídicas, si bien se podía deducir atrevidamente el desarrollo de lo real, cuando se estudiaba el desarrollo de lo real, era muy difícil demostrar que de lo real emanaba la forma jurídica. No sé si queda claro del todo o alguien tiene un comentario o alguna opinión. Veo que Marcel se ha unido al chat. Hola, buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Adelante, Yuri, si vas a comentar. Sí, bueno, referente a lo que han leído, pues se me hace importante mencionar que el análisis que plantea Marx es principalmente de la comprensión del desarrollo del espíritu humano que lo observa, ¿no? Y que la política él no la puede comprender a partir meramente de la de la construcción social que hay en ese momento, sino que radica principalmente en las condiciones materiales de vida que tienen las personas, ¿no? Y que principalmente eh, va a comprenderlas a partir de este desarrollo, y es cuando se centra en la sociedad civil a partir de entenderla desde su anatomía, así lo menciona, pero como parte principal de la estructura económica. Entonces eso se me hace bastante interesante. Y lo que mencionó Steven, pues se me hace también muy que completa lo que está hablando Marx. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante, estamos en una ronda de reflexiones. También, bueno, si no hay comentarios, yo quiero hacer algún
breve comentario. Estaba escuchando hace ratito que venía hacia la casa a un curso que dan también del Capital, ahí en YouTube, creo que se llama Jorge Asensio de España, tiene bastantes personas que se reúnen para hacer este curso, lo pueden buscar así, y él decía que planteaba algo así como que la fuerza se tiene que convertir en derecho, citando, me parece, a Rousseau, que la fuerza, si tú quieres dominar a alguien por la fuerza y lo estás apaleando, pues no lo puedes dominar por la simple violencia, aunque sea la violencia más brutal, pues en algún punto se te va a revelar, ¿no? Entonces tienen que convertir esta fuerza en derecho. Es lo que él más o menos iba planteando, y creo que también es importante señalarlo, y esto lo enlazo con lo que estamos leyendo, que es eso, de la cuestión del que no hay relación económica que no tenga como forma de realizarse una relación jurídica. Ese es lo que nosotros tenemos que entender por relaciones jurídicas o relaciones políticas, que en el trasfondo o el fundamento serían las relaciones económicas. Entonces, no sé si quieren que continuemos con la lectura. Creo que es la parte que más importante del texto, la que viene. ¿Cómo ves, Steven? Ok, entonces seguimos con la lectura. Ahí retén la idea, que supongo que va a repetirse la idea de que del derecho supongo que la violencia del derecho, llamémosle, por resumirlo de algún modo. Habíamos quedado entonces en la totalidad de las relaciones. No, habíamos quedado donde el señor Guizot. El resultado general que obtuve y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor de mis estudios puede formularse brevemente de la siguiente manera. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo cual constituye una expresión jurídica de lo mismo, con las relaciones de producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamiento, siempre es necesario distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de producción fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo solucionan, lo dirimen. No sé si algún comentario, supongo que este es el núcleo, el asunto, el quid de la cuestión. Porque este es algo. ¿Sí? Sí, perdón. Sí, claro, este es el núcleo importante
y lo fundamental del texto. Aquí hay muchos, de hecho yo estaba también revisando otro texto, muy cortito, pero que planteaba, y quiero hacerles como el comentario, quizás, que sobre este prólogo hay muchos autores que han hecho sus, digamos, sus interpretaciones de Marx en base a este prólogo. Aquí hay una que dice, la primera concibe de manera mecánica, que es lo que según se hizo en la Unión Soviética, digamos que la superestructura y la base como una existencia exterior a ella, que una vez engendrada debe auxiliar a la base como condición para su propia subsistencia como tal superestructura. Esto lo menciona según Stalin, esta partecita. Hay otra interpretación, esta sería la segunda, en la que concibe a la superestructura como una existencia exterior a la base, respecto de la cual guarda una relación de subordinación funcional. Se trata de dos existencias paralelas, pero de las múltiples existencias que la superestructura podría tener por sí en su independencia respecto de la base, solo sobreviven aquellas que son funcionales a la existencia de la primera. Y aquí dice, por ejemplo, cualquier forma de superestructura jurídica puede ser posible, pero por selección competitiva entre ellas a través de la racionalidad humana, se van a imponer las normas jurídicas funcionales a la acumulación de capital. Cuando se pregunta qué es ser funcional, la ambigüedad de la respuesta muestra el vacío de esta construcción. Resulta que funcional es la superestructura que requiere la base para contribuir a sostener o hacer estable su existencia. Como si la base pudiera tomar forma concreta por sí misma, pero la superestructura vacía de más contenido que ella misma le facilitara la existencia. Esa es una segunda posición. La tercera es la de Althusser, que dice la tercera concepción de la relación entre la base y la superestructura, que debe preservar al mismo tiempo la apariencia de la exterioridad recíproca, es la que se puede sintetizar como la autonomía relativa de la superestructura. La base determina la superestructura, pero ésta tiene la potencialidad de reaccionar sobre la base, aunque la base tiene la eficacia para determinar en última instancia a la superestructura. Hay un texto por ahí, el de los aparatos ideológicos, creo que sí se llama así, aparatos ideológicos del Estado, algo así, de Althusser, muy, muy cortito, pero que se refiere a esto, como según Althusser hay una autonomía relativa, que pues, la superestructura, lo ideológico puede reaccionar, como dice aquí el texto, reaccionar y tener más, ser más determinante que la base, que es el fundamento económico. Entonces, eso obviamente este autor, que es Juan Íñigo Carrera, lo descarta las tres posiciones que hay respecto a la base y la superestructura. Dice, obviamente, les estoy resumiendo el artículo, de todos modos lo voy a subir al grupo porque me parece importante tener este tipo de lecturas para complementar lo que dice Marx. Aquí el autor dice, el concreto más simple aquí lo constituye la organización del proceso de vida humano, es decir, del proceso de metabolismo social humano. Dado que se trata de un proceso cuya base genéricamente propia reside en el trabajo, el punto de partida se encuentra en el modo en que se organiza o sea, en el modo de producción. Y luego va haciendo un desarrollo en el que lo que hemos visto, ¿no? Que dice, en el modo de producción capitalista los individuos son personalmente libres porque están sometidos al dominio de las potencias sociales del producto del trabajo social. Su conciencia libre es la forma que tiene su conciencia enajenada en el capital. Las personas solo cuentan desde el punto de vista de la organización del proceso de metabolismo social, en tanto personificaciones de mercancías y más concretamente del capital.
y bueno, aquí lo voy a dejar, digamos que momentáneamente. Marx ya había dicho en el prólogo, primero o segundo prólogo del Capital, esto no se trata de capitalistas personales, no es el capitalista tal o cual, sino de personificaciones del capital. Y entonces hay quienes personifican al capital y hay quienes personifican a la fuerza de trabajo. Y entonces se va dando esa lucha de clases o va surgiendo la lucha de clases como una unidad dentro del metabolismo social. Al menos así es como lo entiende este autor, así lo va planteando. Y las formas, que Steven ahí nos puede comentar más, las formas que toma esa lucha de clases, pues son muy diversas o son muy variadas. Sin embargo, eso no deja de ser, el fundamento no deja de ser económico. Entonces, aquí la base y la superestructura, o sea, darle más peso a la superestructura sería un error, no sé, al menos yo así lo estoy entendiendo, así lo estoy viendo. Y también la parte en la que Marx dice, bueno, ¿qué es la conciencia? Dice, no es a ver, lo vuelvo a leer para no citarlo mal, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Esa es una de las frases más famosas de Marx y que es la que más se difunde ahí en redes. Aquí lo que nosotros tendríamos que preguntarnos, o al menos yo me estoy preguntando, es ¿qué es la conciencia? ¿No? ¿Qué es la conciencia? Porque Marx parece que al principio lo toma como algo externo. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Son dos cosas separadas, o no quiero decir cosas tal vez, no encuentro ahora otra palabra, pero son separadas, la conciencia de la existencia social. No sé, lo dejo para el debate, para que ustedes reflexionen. Y quien guste comentar algo, adelante. Sí, esta es la presentación a grandes rasgos del materialismo histórico. Este es como materialismo histórico en una caricatura o en una miniatura. Porque se trata de una concepción que puesta en marcha engendró un libro monstruoso como El Capital, porque del Capital nace de esta concepción. Uno podría decir que este texto es demasiado breve y que incluso puede conducir por su brevedad a confusiones. Y de hecho son confusiones que hoy en día vemos repartidas por todas partes. Porque si nosotros nos fijamos, leemos detenidamente, él lo que está haciendo en primer lugar es dándole una preeminencia lógica, o por lo menos una preeminencia esencial a las condiciones materiales. Y está diciendo que de la actividad de las condiciones materiales, la evolución de esas condiciones engendran involuntariamente relaciones de producción que al mismo tiempo son expresión de esas relaciones económicas. En esta parte para puntualizarla, la podemos volver a buscar en el capítulo de la mercancía sobre el que ya hemos pasado en el curso ordinario de nuestras lecturas. Y es que aquí podemos observar, esto es un ejemplo un poco forzado, un poco excesivo, pero que sirve para ilustrar cómo funciona esta relación entre la estructura y la superestructura. Fíjense que lo que al comienzo Marx dice, en la producción social de su existencia, y más tarde dice, habla de la existencia social. Primero habla de una producción social de la existencia. Los hombres producen socialmente su existencia.
No es una existencia en el sentido, en una Robinsonada en la que el hombre produce por sí mismo sus propias condiciones de vida, no. Hay una producción social y de esa producción social se reproduce la existencia, para utilizar el tópico que utiliza Althusser en lo que mencionó Antonio acerca de los aparatos ideológicos del Estado. Ahora bien, ocurre que en esa producción surgen unas relaciones, pero esas relaciones no son voluntarias, los hombres no se organizan y dicen, bueno, establezcamos estas relaciones, no. Esas relaciones dependen de un estadio definido de las fuerzas productivas. Ahora bien, ¿por qué me quise remitir a la relación simple del valor, a la primerísima forma del valor? Porque en esa forma valor observamos, en la forma simple del valor, no recuerdo ahora mismo la página, vendría a ser como la página o la página 60, algo así, 50, del texto en que vamos. Hay una mercancía que se distingue en sí misma como valor de uso y valor de cambio, y su propia distinción interna da lugar a que aparezca un equivalente, que es la mercancía con que ella se iguala en la relación de valor. Y al mismo tiempo, cuando aparece esta segunda mercancía, se refleja sobre la primera y la convierte en valor de forma retroactiva. Entonces tenemos un primer momento, un momento material, tenemos un valor de uso que como forma mercancía tiene un valor de cambio y que su expresión de valor de cambio necesita una segunda mercancía para poderse expresar una relación social, y cuando esa relación social ocurre, la relación entre dos mercancías, retroactivamente la primera mercancía es que se convierte en valor. La primera mercancía tiene valor, pero su expresión de valor aparece cuando se relaciona con la otra. Eso, por decirlo de algún modo, pasa con las fuerzas productivas. Hay una producción social, aparecen unas relaciones determinadas y esas relaciones regresan sobre la producción material y la definen. Ahora bien, cuando vemos estos tópicos acerca de la superestructura y la estructura, uno no puede caer en la confusión de que aquí hay una especie de teoría del conocimiento. Cuando Marx dice que la superestructura surge de la estructura económica, en mi opinión estrictamente, porque esta es mi opinión, estamos aquí abiertos al debate, si alguien de pronto tiene otra opinión, mucho mejor para desarrollar ambas. Esta superestructura no tiene nada que ver con lo verdadero o lo falso, porque muy a menudo se dice que la superestructura es falsa y que es un reflejo de la estructura. La superestructura es una expresión necesaria del desarrollo de ciertas fuerzas productivas. Y esta superestructura surge, se eleva sobre la estructura económica, y aunque la condicione provisionalmente, aunque lleguen momentos históricos en los que las relaciones de producción dominen a las fuerzas productivas y las dominen a su antojo incluso, no quiere decir ello que se han invertido los términos. Lo único que quiere decir es que en un momento del desarrollo productivo, las fuerzas productivas exigen que las relaciones de producción las dominen. Pero a lo que siempre se repite es el hecho de que si bien en el análisis son primeras las formas económicas, en última instancia siempre están determinadas las segundas, es decir, la superestructura, por la primera, por la estructura. Ahora bien, el texto clave, o por ejemplo la frase clave, la de no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario, su existencia social lo que determina su conciencia, aquí quedan condensada la postura filosófica de Marx. Porque a lo que llega la escuela, la gran escuela del idealismo alemán, y que era casi un presupuesto indiscutido, era que el concepto de ser, el puro ser, no era algo absoluto. No era lo que logra el idealismo alemán, es
una especie de, por lo menos en Kant, de prisión domiciliaria para la ontología en Kant. Hegel es mucho más severo, Hegel la elimina del mapa. La ontología, la ciencia del ser en cuanto ser, la ciencia de un ser independiente del pensamiento. Uno de los resultados de esta escuela es que se descubre que el ser no es independiente de los procesos de conciencia o de los hechos de conciencia o de la espontaneidad del sujeto. El ser es siempre algo puesto y su carácter absoluto no se descubre en el ser mismo como cuando descubrimos las propiedades químicas de un objeto por medio del microscopio o el aislamiento en un laboratorio, sino que hay que introducir los procesos de conciencia que llevan a que ese ser se presente como absoluto. Y este descubrimiento del idealismo alemán le es caro a Marx. Marx no lo borra, no lo elimina por completo, aunque invierte estos términos, porque lo que lo va a decir, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Es decir, que cuando el hombre existe, no como hombre, sino cuando existe socialmente, que no se encuentra la conciencia que y para que remitirnos doctrina la ideología de Marx, que es el fetichismo de la mercancía. ¿Qué pasa con el fetichismo de la mercancía? Recordemos que ahí dice, en el fetichismo, ellos lo hacen, pero no lo saben. Hacen el fetichismo, hacen las mercancías en el mercado independiente de su conocimiento. Necesitan saber que están igualando trabajos idénticos. A lo que va el productor es a llevar un valor de uso e intercambiarlo por otro, sino que lo iguala con su praxis, no con su conciencia. No es que los dos productores se reúnan, mira, vamos a intercambiar valores iguales. No, en el acto, en la acción, en la estructura económica es donde se da la conciencia del fetichismo. De modo que es la práctica del intercambio social, es la práctica social la que constituye a la conciencia. Y luego la conciencia es la que va a decir, esos son propiedades de la mercancía, ella sirve para intercambiarse, pero es porque socialmente se va obligado a intercambiarlas como iguales. De modo que aquí es donde se ve de modo más claro el objetivo de la inversión de los términos respecto de la relación entre el ser y la conciencia. Y no es que Marx está habilitando una ontología, porque hay un concepto que desarrolla un tipo, un francés, que los invito de pronto a que lo lean, que es muy interesante. El texto de que hay abstracciones independientes del pensamiento. Y lo que ocurre con el fetichismo de la mercancía es que hay una abstracción que tiene la forma de pensamiento sin habitar en el pensamiento. Y es la abstracción que hace el productor cuando no observa su mercancía como valor de uso, sino como puro valor y le iguala a otra mercancía. Siento que me extendí mucho, pero creo que era lo que tenía que aportar. Y como para definir, como había dicho Antonio, que es la conciencia, conciencia es siempre una distinción, es distinguir un objeto del pensamiento. Cuando distinguimos un objeto del pensamiento tenemos conciencia. Si yo veo una casa desde lejos, yo la veo. Yo tomo conciencia de la casa cuando en mi mente distingo sus partes internas. Cuando digo, es una casa que tiene puerta, por lo menos apenas empieza la distinción, ahí empieza la conciencia. Conciencia es un fenómeno de distinguir. No sé si alguien tiene algo por decir. Marcel, Yuri, adelante. Están abiertos los micros. Hola. Bueno, mi opinión va un poquito más allá de que me pareció un bárbaro toda la opinión de Steven. Yo creo que tenemos que recordar un poco acerca de lo que es la filosofía marxista. Es decir, más allá de ser un conjunto, digamos, de normas y estructuras, de pensamiento netamente, digamos, económico, o que
se redirige al entendimiento y a la explicación de lo económico, todo lo que es sí, básicamente la filosofía materialista es filosofía pura. Es decir, es en realidad incluso hasta filosofía de la historia, porque mucho del entendimiento acerca, digamos, incluso como punto de referencia, tomando la esencia del sentido y la conocibilidad acerca de la conciencia social, lo va a tomar la filosofía, es decir, va a ser una explicación netamente filosófica. Y como punto de partida, a través de la historia, no solamente de la historia pura, es decir, la historia material, de la sucesión de hechos, sino a través de lo que es la evolución del pensamiento humano. Allí va a tomar justamente las características necesarias para llegar a una conciencia. Y bueno, de ahí también otras disciplinas, básicamente como la antropología, la sociología, etnología también, van a ser, digamos, los sustentos necesarios, digamos, como para darle la forma y la estructura, digamos, necesaria como para entender, digamos, qué es todo, digamos, la filosofía materialista. Me parece que está ahí, digamos, ahí es a donde abordaría, digamos, un poco también la problemática entre la estructura y la superestructura. Digamos, es como que es un cúmulo de conceptos, digamos, netamente, digamos, de pensamiento filosófico, que es lo que permite abordar al conocimiento económico. Y de ahí, bueno, por supuesto, ya una vez establecido, digamos, toda la maquinaria de conceptos económicos a pleno, como lo hace Marx en su obra, digamos, va a tener, digamos, significado, pero ya sea los prólogos, algunos capítulos en particular, temas como el fetichismo, la superestructura y estructura y todo eso. Es decir, yo creo que debiéramos enrolarlos como para un mejor entendimiento, digamos, desde una postura, digamos, de la filosofía de la historia. Y es como que se facilita un poco el entendimiento, se hace un poquito más arraigado, digamos, para comprender, digamos, el resto, digamos, de la temática. Marcel, Yuri, ¿quieres comentarnos algo? Cuando gustes. Continuamos con la lectura entonces, Steven, ¿qué te parece? ¿O quieres que continúe? Si quieres, continúo yo. Sí, o algún comentario que tengas, no sé. No, yo sigo pensando que la mercancía es nuestra relación social y que es nuestra conciencia. Entonces lo veo quizás leyendo en esta ocasión la frase de Marx, me da la impresión de que en ese momento Marx lo estaba planteando como si la conciencia viniera de fuera del sujeto. Al menos así lo estoy entendiendo. Y ya luego, posteriormente, hay que recordar que este es un texto como de 1857, 56, 57, pero yo creo que Marx siempre estaba modificando, siempre estaba haciendo borradores y no le gustaban y tachaba y volvía a hacer, rehacer, escribía fragmentos. Creo que esa parte, y digo, nosotros aquí nos cuestionamos o nos debemos de cuestionar cómo entendía Marx la materia y cómo se entiende
el materialismo en ese aspecto, porque para mí la conciencia es material, no es la mayoría lo hemos entendido desde antes de leer a Marx como algo externo, como que eres consciente porque piensas bonito, piensas bien, no haces cosas fuera de lo normal, ¿no? Dirían los chavos, pero nosotros, ya que leemos un poquito a Marx, entendemos la conciencia como la materialidad también, como algo material, en la forma de organizar ese trabajo. Yo al menos así lo estoy entendiendo. Por eso digo, la mercancía es nuestra relación social y la mercancía es nuestra conciencia. Ahí yo adelantaría esa tesis. Digo, no es mía la tesis, obviamente, pero es la que más se acerca a lo que pienso de momento o lo que voy analizando. Entonces, continúo con la lectura. Dice, así como no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que por el contrario, se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, a partir del conflicto existente entre las fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Aquí hay un punto fundamental para mí, y es el punto en el que Marx dice, no es lo que crees o cree una persona de sí, no lo puedes juzgar por lo que cree de sí mismo, tampoco debes juzgar una época a partir, dice, de su propia conciencia, sino que se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Y yo me sumo a lo que dice Marx, yo creo que sí, también. Voy a continuar con la lectura. Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resultan ampliamente suficiente y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. Este es otro punto que ha dado muchísimo debate, este fragmento, este parrafito, en el que se le ha acusado a Marx de ser productivista, se le ha acusado a Marx de ser incluso, hay un libro, ¿no? De un francés igual, creo que es sociólogo, no sé, que le llama El espejo de la producción, que le critica a Marx esto. Habría luego que revisarlo más a detalle, pero no solo él, sino varios le hacen esa crítica en la que lo ven como economicista, incluso decir las fuerzas productivas tienen que desarrollarse, si no, no se puede hacer nada. Y se va armando un debate entre los que consideran que si no hay las condiciones materiales, no se puede hacer ninguna revolución, no se puede avanzar. Eso impera en un punto del llamado marxismo. Acuérdense que el marxismo es muy amplio, entonces esa posición impera de un lado y del otro impera más la de, yo le digo la de Lukács, la de Historia y Conciencia de Clase, donde, pero no es solamente de Lukács, sino también puede venir de Lenin, ¿no? Donde se puede hacer, digamos, de crearle la conciencia de clase desde fuera a los obreros y organizarlos, formar cuadros. Esas dos posiciones también están encontradas. No sé cómo lo están viendo ustedes. Digo, a mí me gustaría escucharlos. La verdad es que a mí siempre me resulta interesante este párrafo para poder ver qué posición tomamos, ¿no? ¿Qué está tratando de decirnos ahí Marx o cuál es el planteamiento? No sé si quieren que siga leyendo o hacemos un comentario de esto. Yo tengo un comentario.
Eh, como tú dices, es un tema sensible al interior del marxismo, un tema que incluso toca la esencia misma del proyecto socialista, toca la idea de que, bueno, sí, hay una crítica a la economía política, todo este sistema económico tiende a encadenar a las fuerzas productivas hasta el punto en que las ahoga, las puede destruir y por tanto es necesario superarlo. Pero ¿qué pasa después de esa superación? O sea, ¿qué tenemos que esperar? Y ante todo es porque yo, esta pregunta la heredo de un pensador, Gerald Lebrun, que se pregunta, bueno, ¿y qué va a heredar entonces el socialismo? ¿Cuál es la relación del socialismo con la sociedad burguesa? Todos hemos escuchado cómo Marx alaba, felicita incluso a la clase burguesa, diciendo que las revoluciones burguesas son inigualables, que han extraído, o por lo menos el capitalismo en general, ha extraído fuerzas del trabajo social, como dice en el manifiesto, que no se comparan ni con las pirámides de Egipto. Son cosas inimaginables. Y este coqueteo siempre ha persistido en Marx y en Engels, a pesar de, claro, su posición crítica, naturalmente. Estoy dudando de que ellos no fueran críticos del capitalismo, eso sería absurdo. Pero en ellos siempre persiste la idea de que el socialismo no va a heredar una bancarrota. De que la relación de ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se le dice? De relevo. Que mira que dice un momento en que las fuerzas productivas, en que la relación de producción ya no pueden contener a las fuerzas productivas y deben aparecer otras relaciones de producción en las cuales las fuerzas productivas nacientes se puedan mover libremente. Entonces, cuando llegue el momento, si es que esa es la hipótesis de muchos marxistas, entre esos me cuento yo, que ya el capitalismo técnicamente si está en sus límites, no que esté por acabarse, sino que ya no tiene dónde más sacar, ya busca recursos, sueña con que hay recursos en Marte, con nuevos modelos de energía, en fin, imagina de todo menos una reestructuración del modelo. Y este desespero, cuando llega, digamos, cuando la sociedad socialista se instale, suena redundante, pero bueno, ¿qué va a heredar? Va a heredar la bancarrota, no heredará una bancarrota, se supone que las fuerzas productivas ya deben estar desarrolladas lo suficiente como para poderlas administrar de manera más racional, porque esa es por lo general una de las principales quejas o de las principales críticas, que no necesariamente viene del ala marxista, sino que de cualquier ala utópica, de que en el capitalismo prevalece una anarquía de la producción. La producción no es racional, la producción es irracional, se produce sin un plan, sin una conciencia de lo que se está haciendo. En otras palabras, se hace la historia sin ser consciente de ella. Por eso pensadores como Lucas quieren introducir esa noción de una conciencia de clase. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. De modo que, ¿qué va a recibir el socialismo si la doctrina de las fuerzas productivas de Marx, de que se deben de agotar todas las fuerzas del capitalismo, es verdadera? Porque todos, no sé, se sabe que Marx y Engels preveían muy que la llegada del socialismo iba a ser pronto, que ellos estaban en una época de transición, que lo que se imaginaban Hegel, lo que se imaginaban los iluministas, en realidad era el olor a muerto de la sociedad burguesa y de la naciente sociedad, que por eso ellos sentían que estaban en una época diferente, pero no era una nueva ilustración, sino la necesidad de un nuevo sistema social. Y ellos estaban también convencidos de ello. De hecho, algo muy personal, y es que cuando a Marx se le muere un hijo, le escribe una carta a Engels y le dice algo como que es el dolor más espantoso.
Esto, después de esto no sé cómo vivir, si no fuera porque estoy en un proyecto vivo y que me alimenta, ya yo estuviera muerto, le dice Marx a Engels. Pero en ellos persistía esta idea de que el socialismo estaba por venir, que ya las fuerzas productivas habían agotado demasiado y que ya no encajaban con el modelo de producción capitalista. ¿Alguien más? Marcel, Yuri, Antonio, también. No sé si quieres discutir, responder. Sí, buenísimo lo que estás planteando. El tema obviamente está abierto, no lo vamos a agotar. Para los que nos están escuchando, nos van a ver luego en el YouTube. Pues obviamente es un tema abierto y se sigue discutiendo sobre qué pesa más, ¿no? Si las fuerzas productivas o la conciencia de clase de los obreros en este caso. Entonces son esas dos posiciones que se han ido incubando, como diría ahí Marx. Yo lo que veo es de que si solo las fuerzas productivas son necesarias o al menos se necesita un desarrollo de las fuerzas productivas, sí, yo estoy de acuerdo, ahí yo estoy de acuerdo con Marx, y se necesita un desarrollo de las fuerzas productivas, pero entonces, ¿dónde queda el digamos que el ser humano? Lo voy a plantear así, obviamente me refiero a en este caso, al obrero colectivo, ¿dónde queda su A la acción política? subjetividad, decías. Pe- O sea, ¿cómo toma Perdón. conciencia, o sea, cómo tomaría conciencia de ese proceso? Porque sería algo así como un panobjetivismo, si uno lleva al extremo esta idea de las fuerzas, de la necesidad de que se desarrollen, o como se les solía llamar, si no estoy mal, el desarrollo de las condiciones objetivas, entonces el hombre, o por lo menos la conciencia del obrero, sería algo que solamente refleja el proceso, no jugaría un papel activo, sino un papel pasivo ahí esperando a que lentamente se vayan desarrollando las condiciones y con la esperanza de que esas condiciones se reflejen a la inversa en la mente. Porque bueno, cuando maduran y lo que estamos viendo es todo lo contrario, porque maduran más, o sea, se vuelven más ricos los capitales, acumulan más y el pensamiento general se vuelve más estúpido, más conservador. Como que, ay, no, hay que salvar los capitales. ¿Cómo así que un gobierno de izquierda va a llevar a la quiebra a todos? Porque ese cuando llegan las épocas políticas, ese pensamiento es curioso. Creen que si se instala un gobierno de izquierda, mejor dicho, creen que si los ricos quiebran, todos quebramos. Porque la quiebra se universaliza. Y por eso uno se pregunta, bueno, entonces estamos frente a una teoría del reflejo, sería algo así como que, bueno, si las fuerzas productivas se desarrollan, ese desarrollo se refleja inmediatamente en la conciencia del obrero y vemos que no. Se clase medían los obreros, de pronto al haber desarrollo económico se compran algún vehículo y mejora su vida y sus condiciones, de modo que entonces uno se pregunta, bueno, y si ya no tienen nada que perder, antes de, ¿cómo era que decía Mar? Solo las cadenas. No tienen nada que perder excepto sus cadenas. Y bueno, ¿y qué pasa cuando ya sí tienen algo que perder? Sí, e incluso imaginemos que esa moto de que hablé es una cadena también, pero ya subjetivamente él se lo imagina de otro modo. Así que estos problemas de la doctrina de las fuerzas productivas, o por lo menos de este fetiche sobre el desarrollo de las fuerzas productivas de un modo objetivo, está fundado ahora, disculpa que insista ahora y que tome de nuevo la palabra, se funda en la idea de que la relación entre la estructura y la superestructura es una relación de conocimiento, como que la estructura le ordena a la superestructura lo que es lo cierto y lo que no es cierto, como una especie de, como hacían los iluministas al pensar que las ideologías de la religión manipulaban con mala intención a las personas, como que la ideología es igual a engaño, a falsa conciencia.
Y yo ahora que estaba hablando del reflejo en el sentido de que la praxis era la que engendraba el pensamiento, quería referirme a que la acción, si bien no es lo que condiciona como cuando hablamos, decimos que la respiración condiciona la vida, que si desaparece la respiración la vida se acaba inmediatamente. Creo que la relación es un poco más complicada, porque de hecho hay un fenómeno que está ya, que en lo que los marxistas están de acuerdo, curiosamente, con la sociología norteamericana, que eso es hasta chistoso. Bueno, chistoso por los gringos que coincidieron con los marxistas, de que hay una especie de retraso respecto de lo un retraso en lo superestructural respecto de lo estructural, porque la estructura económica se mueve más rápido, los procesos económicos avanzan más rápido, pero las formas ideológicas siempre permanecen. Nosotros conservamos ideas feudales que hubiesen desaparecido con el feudalismo, pero no desaparecieron, ahí se aferran y se mantienen. La superestructura no desaparece del todo, sino que se renueva y se ajusta a las condiciones. Los conceptos viejos se mantienen vivos. Hoy en día, todos los teóricos de la burguesía son lo que en filosofía se llama nominalistas. Creen que los conceptos son irreales, que son meras voces. Que eso es una doctrina de allá de la Edad Media, allá de la escolástica, que se usó para revolucionarse contra los estamentos. Fue en su momento revolucionaria y hoy es reaccionaria, a pesar de que conserva todos los conceptos tal y cual como nació. Entonces, por eso, a lo que me refería era que el marxismo concibe ese retraso en la superestructura, y la sociología norteamericana también lo concibe, le llama cultural lag, un retraso cultural lag, como cuando el computador se traba. Entonces así la cultura como que se detiene y no evoluciona con la misma velocidad. El espíritu, por decirlo, no va a la misma marcha de los procesos económicos. De modo que esta cuestión de cómo se desarrollan las fuerzas productivas, uno no la puede asociar en una relación directa con la superestructura, o por lo menos con la esperanza de que los procesos superestructurales respondan adecuadamente al avance estructural. Como que los obreros, al ver ya que el capitalismo está en las últimas, porque el capitalismo está en las últimas, cada vez que se desarrolla mucho, que los obreros, en lugar de eso, ¿por qué se aferran al conservadurismo? Porque vemos obreros conservadores por todas partes. Esto es mi, como un modelo de lo que pienso yo políticamente. No sé si alguien más quiere opinar algo, que es un tema bastante nutrido. Antonio, disculpa que de pronto interrumpí lo que estabas diciendo, pues si me disculpas, entonces retoma. Qué pena. No te preocupes, estamos para eso, para que haya un intercambio, un debate aquí o charla. Hay un punto en el que yo quisiera señalar. Obviamente aquí Marx no lo desarrolla. Quizás lo desarrolla en Maquinaria y Gran Industria, el capítulo 13 del Capital, donde Marx se plantea de que sí, por un lado hay una degradación de la subjetividad de los obreros y por el otro lado hay una expansión de esa subjetividad. Hay obreros que tienen una subjetividad expandida, que son los que dirigen directamente el proceso de producción. Entonces ahí, obviamente, Marx luego va a plantear en el capítulo 23 esto de las leyes de población, que dice toda sociedad ha tenido sus leyes de población, entonces pues hay población sobrante, hay personas que van a estar ahí que no son necesarias para el capital y pues se van a morir o van a estar ahí vegetando como lumpen proletariado. Algunos se van a dedicar al crimen, otros se van a meter a la prostitución, otros se van a meter a hacer lo que llama Marx una especie de escoria, ¿no? de la sociedad, que nadie esté exento de serlo por las condiciones en las que
está el sistema capitalista, pero me refiero que de hecho esto se lo planteaba a unos compañeros de ahí de Argentina, en el que hice este planteamiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posición? Marx dice, este es el lumpenproletariado, pero ¿qué hacemos con ese lumpenproletariado? Hay quienes plantean que hay que organizarlos, otros no, estos son contrarrevolucionarios, son reaccionarios, hay que matarlos a todos. Y entonces hay esas dos posiciones. Luego él me decía y otra, hay quienes los utilizan, los partidos los utilizan como carne de cañón, nada más, los organizan para hacer carne de cañón. Entonces, ¿cuál es la posición ahí de Marx? Eso es interesante. Y lo que dice, al menos, a ver si te lo puedo leer. Sí, aquí dice la unidad, lo que dice el Juan Íñigo Carrera, dice, la unidad de la organización del proceso de metabolismo social como un proceso de reproducción determina la necesidad de la compraventa de la fuerza de trabajo por su valor y en lo que lleva al modo de producción capitalista a su propio límite histórico. La necesidad de la socialización creciente del trabajo privado regida mediante la producción de plusvalía relativa. Aquí lo está señalando como que el capitalismo llegará a su límite histórico porque los obreros que directamente dirigen la producción ellos tienen las capacidades subjetivas de poder, o ya lo hacen directamente el dirigir la producción. Entonces se va a socializar el trabajo privado, ¿no? Ahí más o menos es lo que está señalando. Obviamente Lenin, también hay una posición de Lenin de que no, lo que tú mencionabas, se vuelven aristocracia obrera, los obreros que ganan un poquito más, que son gerentes, subgerentes, o tienen ahí, no sé, tienen un ingreso más alto que la media de los obreros. Ellos se convierten en aristocracia obrera y empiezan a sentirse que ya son una clase, no son obreros, sino que son una clase más arriba de los obreros. Eso sucede. Normalmente yo veo que eso sucede. Entonces, ahí tenemos elementos que no han resuelto ninguno de los grupos, al menos en los que yo he estado, y creo que realmente ninguno, porque si los hubieran resuelto, pues no estuviéramos ahorita teniendo estas discusiones. Voy a continuar con la lectura y ahorita si quieren comentar, bueno, si quieren comentar algo igual adelante. A ver, nos quedamos. Repito, ¿no? Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee solo tareas que puede resolver, pues considerándolo más profundamente, siempre hallaremos que la propia tarea solo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos se hallan en proceso de devenir. Es lo que estábamos planteando ahorita. Lo que estábamos hablando es cómo lo veía Marx, al menos en esa época. A grandes rasgos puede calificarse a los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno, de épocas progresistas de la formación económica de la sociedad. Las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso social de la producción. Antagónica no en el sentido de antagonismo individual, sino en el de un antagonismo. A ver, creo que me perdí de algo porque de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos, pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo
las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Ojo con lo que está diciendo Marx, porque él sí lo está viendo. Ahora la pregunta que le haríamos a Marx es esa: ¿cómo se resuelve ese antagonismo? Con esta formación social concluye por consiguiente la prehistoria de la sociedad humana, y esto es fundamental, yo siempre lo ando repitiendo, que el capitalismo sí es un avance respecto del feudalismo y de lo que hubo anteriormente, pero sigue siendo la prehistoria de la humanidad. Para Marx, el capitalismo es la última fase de la prehistoria de la humanidad. Después ya vamos a estar realmente en la humanidad, ya vamos a tener una vida realmente humana o concretamente humana. Así lo está entendiendo, o al menos yo así lo estoy entendiendo. Engels, con quien he estado manteniendo un constante intercambio epistolar de ideas desde la aparición de su genial esbozo de una crítica de las categorías económicas, había llegado conmigo por otra vía. Acuérdense de la reunión que tuvo ahí Marx con Engels, donde Engels le pregunta sobre su libro, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Al mismo resultado, dice que Engels llegó al mismo resultado que Marx, y cuando se estableció a sí mismo en Bruselas en la primavera de 1845, resolvimos elaborar conjuntamente la oposición de nuestros puntos de vista contra el punto de vista ideológico de la filosofía alemana, o de hecho, ajustar cuentas con nuestra antigua conciencia filosófica. Este propósito se llevó a cabo en forma de una crítica a la filosofía post-hegeliana. El manuscrito, 2 gruesos volúmenes en octavo, ya había arribado desde mucho tiempo atrás al lugar donde debía ser editado, en Westfalia. Cuando recibimos la noticia de que un cambio de condiciones no permitía su impresión, dejamos librado el manuscrito a la roedora crítica de los ratones, tanto más de buen grado cuanto que habíamos alcanzado nuestro objetivo principal, comprender nosotros mismos la cuestión. Creo que luego en otra traducción dice aclararnos a nosotros mismos nuestras ideas, algo así. De los trabajos dispersos en los cuales presentamos por entonces, hacia uno u otro lado, nuestros puntos de vista al público, solo citaré el manifiesto del Partido Comunista, redactado conjuntamente por Engels y por mí, discurso sobre el libre cambio, publicado por mi parte. Los puntos decisivos de nuestro concepto fueron insinuados por vez primera en forma científica, aunque de un modo solo polémico, en mi trabajo Miseria de la Filosofía, publicada en 1847 y dirigida contra Proudhon, un ensayo sobre el trabajo asalariado escrito en alemán, en el cual entretejí mis conferencias pronunciadas sobre este tema en la Asociación Obrera Alemana de Bruselas. Resultó interrumpido en su impresión por la Revolución de Febrero y por el hecho de que a consecuencia de la misma fui violentamente alejado de Bélgica. Dice, la edición en 1848 y 1849 y los acontecimientos posteriores interrumpieron mis estudios económicos, que solo pude reanudar en Londres en 1850. El ingente material de historia de la economía política que se haya acumulado en el Museo Británico, British Museum, el punto de vista favorable que ofrece Londres para la observación de la sociedad burguesa, y por último, la nueva etapa evolutiva en la cual pareció entrar esta última con el descubrimiento del oro californiano y australiano, me decidieron a reiniciarlo todo desde un comienzo y abrirme paso críticamente a través del nuevo material. Estos estudios me condujeron en parte por sí solos hacia disciplinas totalmente distantes en apariencia, dentro de las cuales he debido demorarme por mayor o menor tiempo. Pero sobre todo el tiempo que se hallaba a mi disposición quedó reducido en virtud de la imperiosa necesidad de una actividad lucrativa. Mi colaboración, que ya lleva 8 años con el primer periódico angloamericano, el New York Tribune, tornó necesaria una extraordinaria fragmentación de los estudios, puesto que solo por excepción me ocupo de correspondencias periodística propiamente dicha.
Sin embargo, artículos relativos a notables acontecimientos económicos en Inglaterra y en el continente constituían una parte tan significativa de mis contribuciones que me vi forzado a familiarizarme con detalles prácticos situados fuera del ámbito de la ciencia económica, de la ciencia de la economía política propiamente dicho. Ya vamos concluyendo. Dice, este esbozo acerca de la marcha de mis estudios en el terreno de la economía política habrá de demostrar solamente que mis puntos de vista, como quiera se les puede juzgar, y por poco que coincidan con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el resultado de una investigación escrupulosa y que ha llevado largos años. Sin embargo, al entrar en la ciencia, así como en la entrada al infierno, debe formularse esta exigencia. Abandónese aquí todo recelo, mátese aquí cualquier vileza. Marx citando a Dante, y Londres, termina Londres, enero de 1859. Yo me equivoqué en la fecha, fue en el 1859 este prólogo. Y pues ya se los dejo a ustedes que nos comenten. Ya lo concluimos, yo creo que... Dale, Steven, dale. Sí, fíjate que hay algo que yo de pronto también quiero resaltar, y es que la novedad del punto de vista de Marx y de Engels es ante todo el sostén de la perspectiva dialéctica al interior de un materialismo. En sentido filosófico, el materialismo, hablando de forma doctrinal, no puede ser dialéctico. La dialéctica hegeliana, por lo menos, y lo que clásicamente, lo que clásicamente por dialéctica se ha entendido, es algo que tiene que ver, si bien en tiempos antiguos, con un claroscuro, con una doctrina una doctrina de la apariencia de la verdad lógica, o del abuso de las formas lógicas, y por la parte de la dialéctica hegeliana como algo que emana del movimiento del espíritu, del concepto cristiano de espíritu, o de la actividad del yo, que también se puede envolver. Entonces, este gesto de Marx y que también este paso que también da Engels, de incluir la dialéctica, o por lo menos la lógica, los resultados de la lógica hegeliana, incluirlos en el análisis de las cuestiones materiales, es un paso sumamente difícil, no es un paso fácil. Marx lo va a presentar naturalmente ya como fácil cuando exponga, por ejemplo, el capítulo de la mercancía, pero ahí están subyacentes las tensiones de un pensamiento que se mueve, o que se mueve sin que tenga un impulso idealista, que eso es lo que hay que valorar de esta perspectiva, porque, insisto, originalmente la noción de la dialéctica, o por lo menos la cuestión de retener las contradicciones, por dar una digresión, antes de Hegel, las contradicciones se solucionaban por distinciones. Aristóteles, por ejemplo, tomaba una contradicción y demostraba que no era una contradicción, que había que distinguir cuál era el sentido de una palabra y cuál era el sentido del otro, qué significaban, qué buscaban significar, y ahí la contradicción desaparecía. Y ese fue el método que se usó durante mucho tiempo. Y por eso Marx se burla despectivamente de Proudhon, porque cuando Proudhon intenta ser dialéctico, lo que hace es distinguir en las categorías económicas un lado bueno y un lado malo, y eliminar el lado malo. Distinguir. Entonces, esta fuerza de retener la contradicción, y si no estoy mal, ahora que me toca el domingo este tema, y Marx y arranca el capítulo con este tema, esta forma de mantener en lo material las contradicciones materiales sin borrarlas y utilizarlas como método de avance,
Y fíjense que el libro que menciona Marx de Engels, no sé si ahí puede enfocar Antonio el título, que es una crítica de las categorías económicas. Engels hace algo parecido. Se retienen las contradicciones económicas y las pone a andar, las pone a engendrarse unas a otras. Ahora bien, esta postura es el arma definitiva del pensamiento proletario. No hay en el pensamiento moderno algo parecido. Hay imitaciones, hay formas de ejecutar estas totalizaciones en el terreno material, pero siempre falta algo. Así como en Marx puede parecer que falte la noción de espíritu o de actividad subjetiva de la idea, sino que todo ocurre al interior de la materia, así también en estas otras doctrinas modernas, llámese el existencialismo, llámese la deconstrucción derridiana, llámese el psicoanálisis lacaniano, siempre está la sensación de que falta algo, que hay un vacío. Obviamente las escuelas modernas han convertido ese vacío en condición de posibilidad, que eso es otra discusión de alcance filosófico en la que no me quiero extender. Pero esta dialéctica materialista es el arma definitiva. Es, por decirlo de algún modo, es la forma racional de la razón, como le gustaba decir a Marx. Es la forma al desnudo de la racionalidad. Y cuya negatividad que si bien era débil en el idealismo hegeliano porque era dogmático, porque el idealismo hegeliano es dogmático, no tiene una doctrina, una teoría del conocimiento, en Marx esto se convierte en una fuerza. Marx tampoco tiene una doctrina del conocimiento. La doctrina de la superestructura no es una doctrina de cómo se forma el pensamiento superestructural y por qué es falso. No, dice que se engendra una conciencia. Lo que hace Marx no es demostrar que la conciencia es falsa, que la conciencia que nace al interior de las reducciones de producción es una conciencia falsa, sino que es una conciencia que nace de la práctica. No al revés, no es una práctica que nace de la conciencia, sino que es una conciencia que emana de la práctica, que emana no como un reflejo, sino como un resultado, como una sutura del proceso económico. El proceso económico se va formando y engendra su propia conciencia. Y creo que hasta aquí mi intervención. No sé si Antonio quiera decir algo o alguien quiera sugerir otra lectura para la próxima reunión. Ha sido una lectura de orden metodológico donde discutamos temas así. Mira, yo estaba pensando justamente de todo lo que estaban comentando ustedes acerca de este tema, y ahí empecé a recordar un poco acerca hay un libro de George Dewey que es Historia de la vida privada, y bueno, y toma en cuenta, digamos, tenemos que ver el contexto, estamos hablando de 1850 aproximadamente, digamos, mitad y segunda mitad del siglo XIX, y justamente es la etapa más grave que estaba sucediendo en toda la sociedad europea, digamos. Es decir, estaba en convulsión, digamos, ponerle fin, digamos, con el nacimiento y la estructuración de este nuevo capitalismo que se iba desarrollando, la nueva industrialización, los nuevos procesos, digamos, de independencia, digamos, de ese poder, porque no era solamente el poder económico en lo político de los gobiernos, sino que venía un poder, digamos, subyacente que ya estaba en manos del empresariado, por así decirlo. Marx justamente va a utilizar esa dialéctica, no como forma de distinción entre lo bueno y lo malo y buscar un resultado, digamos, conexo, sino va a utilizar esa dialéctica y le va a dar el sustento necesario como para que ya empieza, digamos, a surgir esa toma de conciencia, digamos.
la conciencia social del obrero. Es decir, que el obrero empieza a entender de realmente dónde estaba posicionado. Es decir, cuando él hablaba ahí, no me acuerdo si eras vos, Steven, o al otro compañero, no recuerdo el nombre. Cuando hablaban, digamos, la gente, digamos, los obreros que tenían mejores condiciones laborales, que en realidad eran, digamos, los trabajadores con actividades especializadas, es decir, aquellos que tenían algún tipo de trabajo técnico, lo cual implicaba, digamos, que efectivamente, digamos, la retribución por dicho trabajo iba a ser mucho mejor que en las de otros, digamos, eso iba a permitir, digamos, si ya desde ese punto de vista, ya del trabajo especializado, eh, se podía vislumbrar, digamos, un tipo de trabajador, un tipo de hombre diferente al trabajador común, ahí sería como el inicio, digamos, de una transformación en la filosofía, digamos, de lo social, del nacimiento de la conciencia social, porque era justamente, ya era un tipo un poquito más preparado, podía tener una ligereza mucho más avanzada en cuanto al pensamiento, y eso le iba a permitir, digamos, estructurar nuevas formas, digamos, de asociación entre sus pares, y también ser una fuente, digamos, de inspiración para el resto. Por eso yo me acercaba, ¿viste?, a esta temática y decía, bueno, estamos hablando de que, por un lado, estaban todos los efectos, digamos, históricos sociales de aquel momento, había una confrontación de imperios, que después, bueno, se terminan desatando en la Primera Guerra Mundial, digamos, y pone fin, digamos, a un montón de territorios imperiales, y se empiezan al inicio, digamos, del nacimiento de las primeras naciones independientes. Y, por supuesto, toda la transformación del capitalismo, porque el capitalismo justamente fue el motivador y el enlace, digamos, de la evolución de la humanidad. Por eso también, en otro punto, Marx veía, como decía, cuando decía de que, bueno, que el capitalismo va a ser la última fase para el nacimiento del socialismo. Bueno, de alguna forma él lo estaba viviendo, esa transformación. No cree, yo creo que en ese momento ni siquiera se le pudo haber pasado en la cabeza decir, bueno, sí, ya va a haber un país, se va a llamar Rusia y va a ser el primer bastión, digamos, del comunismo, de todo el materialismo marxista que él en algún momento había ya elaborado como forma de pensamiento, como filosofía, como política, como economía. Bueno, eso era más o menos, digamos, lo que yo entendí, y como para agregar, digamos, a todas las explicaciones de ustedes. Gracias, Marcel. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante. Hoy sí que vamos cerrando, pero hay tiempo para hacer algún otro comentario, reflexión, retroalimentación. Si no hay comentarios, pues vamos ya a cerrar. Ya estamos en el tiempo y pueden ir planteando sus lecturas ahí en el grupo de WhatsApp o en el de Telegram. Y quedamos pendientes para el domingo a mediodía. Steven presenta lo que es el capítulo 3 del dinero, lo que falta, o creo que una parte, ya depende de cómo lo estructure él. Nos vemos el domingo para el Capital a mediodía. Un abrazo a todos, gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos. Buenas Saludos. noches, lo subimos a YouTube al ratito mañana. Un abrazo.